Bien, quisiera agradecer la convocatoria que le hemos hecho el día de hoy. La verdad es que es sumamente grato confirmar que existe tanta gente interesada en estas temáticas. Contarles también que esto es producto de un esfuerzo que está haciendo la Escuela de Derecho con el Departamento de Vinculación con el Medio en orden a avanzar en las temáticas relacionadas con las personas en situación de discapacidad. Este primer taller en concreto dice relación con la incorporación y la inclusión en la educación superior de las personas en situación de discapacidad. Vamos a agregarle otro nombre también, me refiero a los alumnos en situación de discapacidad. Todos sabemos que la discapacidad es un tema global, transversal a la disciplina no solo del derecho, sino que incluye una serie de disciplinas anexas y que se incorporan con propiedad al desarrollo de esta temática. Y por eso hemos querido convocar a estas tres profesoras que se encuentran ahora acá, que gentilmente han querido colaborar en el desarrollo y en el debate de estas temáticas que estamos convencidos que implican un progreso en las condiciones de las personas en situación de discapacidad. Y solo a modo introductorio hacerles una introducción y señalar lo siguiente. La verdad es que cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, lo que estamos diciendo es que estamos nosotros asumiendo no personas en situación de discapacidad, sino nuestra sociedad que es incapaz, ¿no es cierto?, de asumir a personas que requieren de algún otro modo, ¿no es cierto?, apoyo, y por lo tanto somos nosotros los primeros llamados en darlo, la gente de derecho, la gente de las humanidades, en fin, somos nosotros los primeros en tener que escuchar, en tener que avanzar en estas materias. Por lo tanto, no se trata acá de personas en situación de discapacidad, sino que se trata de una sociedad que debe avanzar en la inclusión y finalmente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas. Bueno, hecha esta breve introducción, entonces vamos a partir con la profesora Carla Vicencio. Ella es trabajadora social, tiene un diplomado en educación inclusiva y trabaja en el CENADIS. Ella nos va a hablar de su experiencia profesional, así que, bueno, la vamos a estar pasando. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien, verdad? ¿No es necesario el micrófono? Yo les quise traer también un poco desde la normativa, un poco cuando hablamos de discapacidad asociado, ¿cierto?, al enfoque de derecho, ¿no?, en particular lo que tiene que ver con educación, tenemos que fijarnos, ¿cierto?, en cuál es nuestro paraguas, ¿sí? No voy a referirme a la Constitución, ¿cierto?, en su artículo 19 con las garantías constitucionales, porque eso lo sabemos todos, ¿cierto?, de derecho a la educación, sino que también un elemento no menor que dice relación con que cómo Chile, a partir de la suscripción de tratados, ¿cierto?, internacionales, asume y hace parte, ¿cierto?, para poder hacer esta adecuación normativa de estas normas internacionales o de esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto?, a la legislación nacional. Y a partir de eso, además, dijimos, bueno, no vamos a firmar solamente la convención, sino que vamos a firmar, ¿cierto?, el protocolo facultativo. O sea, ahí nos vamos incluso a propósito de eso, ¿sí? Y eso nos conlleva a comentar, ¿cierto?, que esta convención de derecho, la convención internacional que Chile ratifica el año 2008, esta convención es del 2006, nos dice que este Estado, como Estado parte, ¿cierto?, Chile está obligado, ¿cierto?, a poder legislar en favor de las personas con discapacidad en sus distintos ámbitos. Y en el ámbito de la educación, ¿cierto?, va a indicarnos que tenemos que garantizar el derecho efectivo a la educación de las personas con discapacidad, ¿sí? Y ahí se desprenden, ¿cierto?, varios elementos importantes a mencionar. Dice relación el primero a indicar que las personas con discapacidad no pueden ni deben quedar excluidas del sistema educativo, ¿cierto?, independientemente que sean de escuelas públicas, escuelas privadas, ¿cierto?, en fin, que reciban o no aportes del Estado, ¿cierto?, pero con motivo de su discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema, ¿sí? Eso es un tema que me imagino que todos aquí ya lo sabemos, ¿sí? Además, que en el marco general, digamos, de la educación, digamos, la educación regular, ¿cierto?, exista la educación especial, que en Chile existe hace muchos años, ¿sí? Pero además, esta convención nos dice que se debe facilitar todas las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad puedan progresar en el sistema educativo, independientemente de cualquiera sea, ¿sí?, para que evidentemente puedan desarrollarse académicamente y también socialmente. Ya a propósito de esta
ratificación y esta firma, ¿cierto?, de la Convención Internacional de los Derechos, Chile se vio obligado, esta adecuación normativa, que todavía estamos transitando obviamente en ella, a modificar la ley que teníamos de integración en Chile del año 94, ¿cierto?, a poder indicar y decir, chuta, ya, tenemos que modernizarnos, digamos, como Estado, y tenemos que crear esta ley que es la 20.422, que establece igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con discapacidad. Y esa ley es más o menos reciente, estamos hablando del año 2010, o sea, no es de hace mucho tiempo, ¿sí? Y esta ley, en varios artículos, digamos, del 34 al 42, ¿cierto?, habla del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y en el primer artículo que se refiere a la educación de las personas con discapacidad, ¿cierto?, vamos a hablar respecto a que el Estado de Chile, ¿cierto?, tiene que garantizarnos el derecho efectivo a las personas con discapacidad, tanto de establecimientos públicos como privados, como mencioné anteriormente, ¿cierto? Pudiendo ser, ¿cierto?, educación regular o educación especial, ¿sí? Los establecimientos que ya sean de primer nivel educativo, es decir, enseñanza parvularia, básica, media y superior, ¿cierto?, tienen que realizar medidas, planes y programas para alumnos que pudieran tener una necesidad educativa especial, ¿sí? Por lo tanto, la participación de los profesores, ¿cierto?, que de hecho hoy día es el día del profesor, así que aprovecho saludarlos, digamos, en su día, los que sean docentes y profesores, ¿cierto?, tienen que poder participar de dichos planes. O sea, acá hay un elemento que la ley 20.422 establece como un principio. De hecho, esta ley tiene 5 principios, y uno de ellos es la participación social. Y en el artículo 39, no me voy a detener mucho en esto, pero habla específicamente del sistema de educación superior, ¿sí?, ya desde el 2010. Entonces, señala que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, tiene que cautelar que estudiantes con discapacidad accedan a este nivel educativo. Bueno, en Chile además hay una brecha importante de este segmento de la población de acceso. Hoy día es casi el doble de las personas con discapacidad versus las personas sin discapacidad que acceden a la educación superior. Es decir, el 20% de la población adulta culmina la educación superior en Chile, pero ni siquiera el 10% de las personas con discapacidad logran culminar este nivel educativo. O sea, hay una brecha muy importante que hay que salvar, ¿cierto? Y se tienen que contar, ¿cierto?, estas instituciones de educación superior con programas, mecanismos y opciones de acceso que garanticen el acceso. Hoy día está durmiendo en el Congreso una modificación a este artículo, que es el 39, que dice relación que debe obligar o decirle a las entidades de educación superior que tengan que garantizar no solo el acceso, sino que el progreso y el egreso de las personas con discapacidad de este nivel educativo. Bueno, ahí los que puedan ver, digamos, las láminas, hay una lámina bien representativa que es de nuestro sistema educacional, ¿no? Todos somos diversos, ¿cierto? Hay diversos animales, pero el profesor les indica que para la selección hay una sola prueba, que es subirse al árbol, ¿sí? Y hay un pez, hay un elefante, digamos, hay un pingüino. Entonces, tenemos distintas formas, cada uno de nosotros diferentes somos todos. Lo que pasa es que el sistema educativo usualmente tiende a estandarizar a los estudiantes y poner énfasis en el déficit o en la condición de salud de los propios estudiantes y no de las barreras que están de contexto, ¿sí? Y hay otras materias relacionadas con la ley 20.422 que no me voy a referir en profundidad, pero que tienen relación a estos principios. El primer principio, ¿cierto?, es la igualdad de oportunidades, ¿cierto?, que todos y todas, ¿cierto?, tenemos en términos de el acceso y la efectivización de nuestros derechos, ¿verdad? Pero particularmente en discapacidad se habla de 4 grandes cosas asociadas al principio de igualdad de oportunidades, que tiene que ver primero con medidas que tiene que generar el Estado de acción positiva para la incorporación de las personas con discapacidad en la educación superior o para poder compensar una desventaja que presenta esta persona, ¿sí? También está el otro elemento no menor, que de hecho el próximo año se cumple el plazo, digamos, de las medidas de accesibilidad, ¿sí? No solamente a nivel de infraestructura, a nivel de arquitectónico, ¿cierto?, sino que también la accesibilidad en las comunicaciones, ¿cierto?, en el entorno físico, que ya lo dije, sí, en el uso del transporte, etc. La realización de ajustes necesarios. Ahora, los ajustes necesarios dicen relación no con poder garantizar la accesibilidad y que la persona acceda en igualdad de condiciones que otra a distintos elementos, estamentos, procesos, bienes, etcétera, sino que los ajustes necesarios vienen cuando la accesibilidad y el diseño universal falló, ¿sí?
Ahí vamos a ver un par de ejemplos que dicen relación con los ajustes necesarios o los ajustes razonables, que también menciona la Convención. Y la prevención de conductas de acoso, o sea, el acoso no entendido como hoy día está en la palestra a propósito de los abusos de carácter sexual, ¿cierto?, sino que conductas de acoso en relación a la discapacidad. Y también vemos que hay otros cuerpos normativos que también tienen que ver con la garantizar, digamos, los derechos de las personas con discapacidad a propósito, por ejemplo, de acciones de discriminación arbitraria, por ejemplo, la ley 20.609, ¿sí? En accesibilidad no me voy a detener, pero son distintos dispositivos o acciones que dicen relación a poder garantizar, ¿cierto?, que, por ejemplo, las nuevas construcciones, a propósito del decreto 50 del año 2016, deban garantizar una ruta accesible y garantizar medidas de accesibilidad en el entorno y en el uso y la usabilidad que tiene una persona en la mayor autonomía y con el mayor confort posible, ¿sí? Y eso viene del año 2016, no es tan reciente, o sea, hace 2 años está este decreto que es del 4 de marzo del 2016 y que el 4 de marzo del 2019 cumple los 3 años que le otorga, digamos, a quienes realizaron, digamos, acciones o obras, digamos, en construcción para que sean accesibles e incorporan esta normativa. Y además hay 2 elementos de la ley que son importantes de destacar en este caso a propósito de educación superior, que dice relación con los servicios de apoyo. Nos pasa bastante en educación superior nosotros como servicio de encontrarnos con entidades que desconocen un poco qué es un servicio de apoyo en educación superior. Y un servicio de apoyo, por ejemplo, no es más que una prestación de algún servicio de asistencia, de cuidado o de intermediación que pueda facilitar a una persona con discapacidad el acceso o el ejercicio de alguna situación, en este caso del acceso a estudiar, ¿sí? No es más que eso. Por ejemplo, una intérprete en lengua de señas, que es Flor, que vemos acá, que nos está apoyando en esta actividad, es un servicio de apoyo porque le presta apoyo, en este caso, a una persona sorda que maneja lengua de señas, ¿cierto?, para comunicarse y para poder entender, ¿sí? Ese es un ejemplo muy concreto de lo que es un servicio de apoyo. Y nos hemos dado cuenta que hay estudiantes que requieren un servicio de apoyo y que la entidad educacional, en este caso educación superior, pero puede ser cualquier nivel educativo, ¿cierto?, no lo logra brindar o no lo presta por diversos motivos, ¿sí? Y el otro concepto que ya lo mencioné, ¿cierto?, que tiene relación con los ajustes necesarios o los ajustes razonables, que tiene que ver con esta adecuación no solamente del entorno, ¿cierto?, sino que también de adecuaciones a nivel social, incluso altitudinal, que tiene que ver con salvaguardar, ¿cierto?, ciertas barreras que son y se ven enfrentadas, ¿cierto?, las personas con discapacidad. Bueno, discriminación, tampoco me voy a referir a eso, y la igualdad de oportunidades, que ya lo comenté a propósito de esta ausencia de discriminación que tienen que tener estas personas con discapacidad, ¿cierto? Y la legislación contempla varios recursos aplicables que tampoco me voy a detener en ellos, ¿cierto? Porque la idea es poder comentar a propósito del ejercicio de estos derechos, ¿cierto?, cómo se va dando en el día a día y en lo cotidiano. Pero hay ciertos recursos aplicables que provienen de distintos cuerpos jurídicos, ¿cierto?, que en este caso es la ley 20.422, que son las acciones especiales que contempla, que eso lo toma, digamos, de competencia el juzgado de policía local, que está en todas las comunas, ¿cierto? Otra acción que tiene que ver con la 20.609, conocida popularmente como ley Zamudio, ¿cierto?, a propósito de la discriminación arbitraria basada en la discapacidad. También se puede ejercer, digamos, esta acción, digamos, ante un juez de letra, ¿sí? Y en el caso de educación se puede realizar un reclamo que es de carácter administrativo, ¿cierto?, ante la Superintendencia de Educación, cuando uno ve vulnerado un derecho, digamos, en el ámbito educativo. Pero también existe, y hay compañeros que trabajan o estudian Derecho, ¿cierto?, lo saben, los recursos de protección, a propósito para poder restablecer el derecho vulnerado, ¿cierto?, se puede interponer en un plazo de 30 días corridos desde la acción de omisión, ¿sí? Y en relación a las brechas que dificultan que un estudiante pueda ejercer un derecho a una educación efectiva, ¿cierto?, en educación superior, ¿cierto?, tenemos que entender también cómo Estado entendemos hoy día la discapacidad. Hasta hace 3-4 años atrás, la COMPIN, que es el organismo, ¿cierto?, que califica y certifica la discapacidad en Chile, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ¿cierto?, evaluaba lo que era el daño en salud, el déficit, la condición de salud. Yo tenía una ceguera total, ¿cierto?, yo me iba a la COMPIN y decía, me quiero certificar en mi discapacidad para obtener la credencial, ¿sí? Y la COMPIN me ponía en mi credencial, usted tiene un 100% de discapacidad sensorial visual. ¿Por qué? Porque yo no veía nada, ¿sí?
Pero esa metodología que es antigua, que es basada en el déficit o en la condición de salud, hoy día como Estado, a propósito de la misma convención y la ley, ¿cierto?, hemos tenido que ir modificando cómo vamos a entender la discapacidad. Y hoy día la discapacidad se entiende como no solamente centrado en el déficit ni en la condición de salud de la persona, sino que como yo teniendo una condición de salud puntual que me genera una barrera, ¿cierto?, yo voy a interactuar con el entorno, ¿sí? Y hoy día la CONPIN evalúa eso efectivamente. ¿Cómo? Pese a mi condición de salud, con el uso quizás de ayudas técnicas o de medicamentos o alguna otra condición, ¿cierto?, yo puedo interactuar, ¿cierto?, en lo cotidiano con diversas barreras o diversas, digamos, situaciones del día a día, ¿sí? Y vamos a entender la discapacidad desde ese enfoque, ¿sí? Desde el enfoque que dice relación con que la persona con discapacidad tiene una condición de salud, ¿cierto?, que puede ser de distinto tipo, física, mental, intelectual, sensorial, que sea temporal, incluso permanente. O sea, cualquiera de nosotros acá sale de la escuela, se puede accidentar, se puede fracturar una pierna, ¿cierto?, y vamos a tener una discapacidad que quizás es transitoria, ¿sí? Pero hay discapacidades que son permanentes y que el propio entorno es el que discapacita. Los arquitectos siempre nos dicen, nosotros vivimos en una ciudad que es discapacitada, y así nos dicen los arquitectos, porque estamos constantemente con barreras. Y ustedes cuando ya tienen un poco este chip de qué es inclusión y qué es inclusión en discapacidad, nos vamos dando cuenta en el día a día, en el uso correcto de estacionamientos, cuando hay una persona que no lo está usando de buena forma, cuando vemos que hay barreras, que no hay rampas, que no hay ascensores y un montón de cosas, nos damos cuenta, por Dios, qué significa, que es importante tenerlo al momento de estar con una persona con discapacidad o yo tener una discapacidad, a lo mejor en este caso física, ¿sí? Decir personas con discapacidad diferente, distinta, discapacitado, minusválido, inválido, son conceptos que son eufemismos. Invalidez y minusvalía tienen que ver con más valor o ningún valor. Entonces eso también no es menor usar este concepto. Cuando tú estás en la calle o vas a algún servicio público o a una entidad de uso público, y todavía, de hecho, en Calle Álvarez hay un tribunal, no voy a decir cuál, pero dice acceso minusválido, ¿sí? Entonces, de pronto dice, oye, ¿por qué se fijan tanto en el uso del lenguaje? Pero claro que es importante el uso correcto del lenguaje, porque el lenguaje, efectivamente, como dice Maturana, y que todos lo hemos escuchado, construye realidad, ¿sí? Y a propósito del ejercicio de los derechos también. Ahí se observa un dibujo, para los que no alcanzan a ver bien, de unos estudiantes que quieren acceder, digamos, a una escuela en el sur, ¿cierto? Acceder a la escuela, ¿cierto? Y hay un señor que está limpiando las escaleras. Y hay un chico con discapacidad física en una silla de ruedas y dice, ¿podría por favor limpiar la rampa? Y el caballero le responde, todos estos otros niños están esperando usar las escaleras. Luego de limpiar las escaleras voy a limpiar la rampa para que tú accedas. Y el niño le responde, pero si tú limpias la rampa podemos pasar todos. Entonces es un claro ejemplo que de repente lo que es bueno para uno es bueno para todos también. De hecho, los que utilizan metro acá, el metro de Valparaíso, no sé si se han dado cuenta que muchas personas intuitivamente se van, digamos, por la rampa, y no bajan o suben la escala. Claro. Entonces tiene que ver con el uso, digamos, de estos dispositivos que en el fondo son buenos para todos. Bueno, cuando fuimos el 2016, Senadis tuvo que participar ahí al examen ante la ONU a propósito de los 10 años de la convención, ¿cierto? Nos fue bastante mal, o sea, pasamos igual vergüenza. Lo estuvimos conversando con la profesora Montesino, ¿cierto? Y en el caso de educación, o sea, y en todos los ámbitos, ¿cierto?, nos dieron muchas recomendaciones que tenemos que realizar. Pero en educación puntualmente nos dijeron, bueno, usted, Estado que ratificó, ¿cierto?, tiene que implementar un plan que diga relación con la educación inclusiva, que sea lo menos segregadora posible. O sea, hoy día ya, como conocimos los que tuvimos cierta etapa de la vida, ¿cierto?, estos grupos diferenciales, en fin, hoy día ya no existen los grupos diferenciales, existen los programas de integración escolar, si bien existen las escuelas especiales, pero en las escuelas regulares ya no existe una segregación como había hace años atrás. Sino que tenemos que avanzar en una educación inclusiva a todo nivel, no solamente en la educación superior, sino que desde el preescolar hacia arriba, ¿sí? Y además también nos recomendaron, ¿cierto?, este comité, ¿cierto?, poder asegurar una educación que sea personalizada, brindando los apoyos y recursos necesarios, y se mencionó el braille y la lengua de señas, que en muy pocos casos también se da este entrenamiento de la lengua de señas para poder llevar a cabo esta inclusión. Asegurar la accesibilidad a la institución de la educación superior. Hemos ido avanzando un poquito, lo voy a ver un poquito más adelante, que dice relación con la nueva ley de educación superior, la 21.091, que habla de un nuevo sistema de acceso a la educación superior que se va a empezar a implementar el año 2021.
Y eso fue a propósito de estas sugerencias que nos hizo, ¿cierto?, la Organización Naciones Unidas. Y esta ley también, que es de mayo de este año, nos viene a responder un poco a este tipo de temáticas, pero además a otro tipo de temas que tienen que regular la educación superior, ¿sí? No tiene que ver con que esta ley solo se hizo para poder abordar este tema, sino que se hizo tocando ciertos temas que tienen que ver con inclusión y que yo voy a comentar un par de láminas. En el segundo artículo, de esta ley de educación superior se habla que tiene que fomentar, ¿cierto?, y promover la inclusión, ¿sí? Velando evidentemente por la eliminación de barreras, ¿cierto?, velando también por la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria, ¿cierto?, y para que este sistema de educación superior pueda realizar los ajustes razonables para permitir la inclusión de personas con discapacidad. Esta ley se publicó hace poquito, en mayo de este año, ¿sí?, para los que les interese saber un poco más. Luego, más adelante, habla de que el sistema de educación superior, el sistema hoy día de acceso que existe, ¿cierto?, tiene que contemplar planes y programas especiales de acceso, ¿sí? Hoy día hay casas de estudio, hay universidades, CFT o institutos profesionales que tienen programas que apoyan o abordan la inclusión de estudiantes con discapacidad, pero eso tiene que ver con una lógica que, bueno, primero desde el ejercicio del derecho de los propios estudiantes que han demandado este tipo de instancias, ¿cierto?, pero también responder a esta normativa, ¿cierto?, que los ampara, pero además acá estamos hablando que las entidades deberán fomentar la equidad y esto va a estar regulado hoy día, ¿sí? Y esto va a estar vigente, como ya comenté, para el proceso de acceso a la educación superior del año 2021. O sea, falta un poquito, tenemos que tener estos años de ajuste para que se puedan preparar todas las entidades de educación superior para poder realizar estos programas y sistemas especiales de acceso, ¿sí? Y dentro de las medidas de acción positiva, que aquí sí que no me voy a detener, hay un programa que nosotros como servicio financiamos para poder equiparar las oportunidades de los estudiantes de educación superior y poder financiar distintos tipos de servicios de apoyo o de ayudas técnicas que los estudiantes requieran para poder desarrollar una vida en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros en la comunidad universitaria o en la comunidad de su instituto o de su centro de formación técnica, ¿sí? Y es para eso, ¿no?, para disminuir estas barreras que hay en el entorno. No son más que, por ejemplo, servicios de apoyo de intérprete, servicios de apoyo de cuidado, de intermediación, de asistencia, por ejemplo, de traslado. Sabemos que acá el servicio de traslado, de transporte en Valparaíso es bastante malo, es precario, no está cumpliendo la normativa del transporte, hay un decreto también. Por lo tanto, hay estudiantes que requieren este tipo de servicios de apoyo en este caso. Y el servicio, a propósito de esta medida de acción positiva que contempla la ley, tenemos como servicio que bajarlas a través de planes y programas. Y en este caso nosotros financiamos este tipo de programas, ¿sí?, para mejorar las condiciones y el nivel de participación, no solamente en lo académico, sino que también en actividades extracurriculares, que es muy importante. Esto está dirigido a egresados de cuarto medio, pero también a estudiantes que ya estén en la educación superior y que se enteren de este programa y que puedan postular, ¿sí? Y para ir un poco cerrando, comentarles, porque estoy como justa en la hora, ¿cierto?, comentarles que nosotros como servicio formamos parte de una red de educación superior inclusiva. Ahí aparecen las entidades que forman parte de esta red. La Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es parte de la red de educación superior inclusiva, ¿cierto? Y nuestro propósito no es más que conformar una red que sea colaborativa, que sea de trabajo, de investigación en el tema de inclusión educativa de estudiantes de educación superior, ¿sí? Y en eso acá nos acompañan, de hecho, 2 representantes de las distintas instituciones que participan en la red y que tiene que ver también con que poder permear y que estas acciones son del todo nutricias para nosotros para poder conocer cuáles son las realidades de otras instituciones en relación a la inclusión de estudiantes con discapacidad. Y como les contaba, una brecha que es súper profunda, o sea, las personas con discapacidad tienen acceso a la educación básica media, sí, lo tienen, al acceso a la educación especial también lo tienen, sin embargo son los que terminan o los que culminan los niveles educativos los que marcan la diferencia versus las personas sin discapacidad. Y eso que conlleva evidentemente a un detrimento en los ingresos, a una alta vulnerabilidad socioeconómica, ¿cierto? Y un montón de otras situaciones que evidentemente impactan y afectan, ¿cierto?, la vida y el ejercicio pleno del derecho de todo tipo de las personas con discapacidad. Creo que con eso ya estoy cerrando y eso en lengua de señas te dice gracias. Ahí está mi dato, si quieren. Bien, voy a dar la palabra entonces
ahora es la profesora María Teresa Hidalgo. Ella es profesora de educación diferencial y es coordinadora nacional de la Red de Educación Superior Inclusiva. Gracias. Buenas tardes. Qué agradable poder estar conversando con ustedes de este tema que a todos nos interesa, que nos hace reflexionar. Yo quisiera primero partir contándoles que a través de estas nuevas instituciones que conformamos, 10 con Senai, que conformamos la red regional, hemos ido avanzando cualitativamente en la atención que podemos ofrecer a estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad, pero el trabajo no ha sido fácil. Existen, creo yo, dos brechas que son importantísimas. Una que está determinada por el tipo de educación media que reciben los estudiantes, donde se producen las mayores inequidades, porque todavía no podemos asegurar que las condiciones académicas con las que los estudiantes ingresen sean las que realmente se requieren en nivel de educación superior. Y no hablo solamente de una educación universitaria, hablo específicamente de un nivel de formación técnica, que es donde mayormente acceden. En la medida que siga existiendo esa brecha, vamos a encontrar a nivel de educación superior muchísimas dificultades para que ellos puedan transitar con éxito las carreras, los programas formativos de las carreras en las que cursan. Vemos con mucha rabia e injusticia, digamos, la situación de algunos estudiantes que ingresan además vocacionalmente muy equivocados, desorientados vocacionalmente. Eso hace que todos los recursos de los que disponen las instituciones de educación superior no sean bien aprovechados. Entonces es muy lamentable que ingresen con tan altas expectativas y se topen con que su preparación académica previa no sea la que les exige el sistema. Nuestro sistema, por otra parte, la otra gran brecha que sentimos es que las actitudes personales, las creencias con las que se enfrentan los procesos educativos también están siendo una barrera importante. Si a esto nosotros le sumamos que en muchas instituciones existen todavía grandes barreras de accesibilidad física, el resultado puede ser que esas grandes expectativas y tal vez posibilidades que tiene un estudiante se topa con estas barreras que ya les mencioné, y no solamente no va a poder continuar y egresar de esa carrera a la que podría a lo mejor donde podía haber encontrado su lugar en el mundo social, con desarrollo personal, sino que también hay un desgaste de los profesionales que intentan vanamente entregar algunos apoyos. Siento que en la medida que haya mayores situaciones de conversación al respecto, de reflexión, que avancemos mucho más en lo que significa una cultura realmente inclusiva, en entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad social al respecto, en comprender que no se trata de entregar apoyo indiscriminadamente, sino que se trata de determinar con mucha fineza cuál es el perfil de apoyo que un estudiante necesita. En la medida que lo logremos, creo que vamos a poder avanzar a la velocidad que necesitamos. Nosotras que estamos trabajando en esto desde hace muchos años, sentimos que vamos muy lento y que la demanda que se nos viene es inmensa, porque se están ofreciendo becas, se están ofreciendo oportunidades, se están abriendo puertas en instituciones de educación superior, pero no existe una correlación entre los egresados titulados y que son finalmente aceptados en un entorno laboral. Entonces creemos que por más que avancemos en esto de entregar una oportunidad en un sistema equitativo de educación superior, nos estamos topando con el mundo laboral, que sigue siendo intransigente en la comprensión de la situación diversa que tenemos todos. Existe un aparataje legal suficiente como para que no tengamos que estar apelando más leyes ni generando más leyes. Está la convención, que es un documento importantísimo, aún increíblemente desconocido para muchas personas que estamos en el ámbito de la educación, por ejemplo, y en otros también. Entonces parece increíble que estamos en este siglo accediendo a la tecnología con tanta facilidad y con tantas dificultades actitudinales y prejuicios todavía que nos impiden avanzar. Nosotros formamos parte de una red nacional que agrupa más de 60 instituciones de educación superior y estamos todos tratando de no establecer estándares, sino que de estar avanzando en estos temas en la medida que cada institución lo permite, porque no existen las mismas condiciones
ni autoridades, muchas instituciones que lo entiendan y que lo dimensionen con la urgencia que lo vemos nosotros. Se están entregando apoyos cada vez más masivamente, se está visibilizando la población de estudiantes en situación de discapacidad. Hay muchos apoyos que no se pueden entregar porque no existen números. Al no existir números no existen políticas. Y si siguen invisibilizados, vamos a demorar mucho más en entregar el servicio educativo que se pretende. Y la invisibilización pasa también porque el mismo estudiante tiene miedo a no ser aceptado en una institución, entonces no declara su necesidad de apoyo en momentos de ingreso. Muchas instituciones hemos estado avanzando en esa entrevista inicial que se les hace al ingreso a las carreras, pero no con el afán de dejarlo fuera, sino que al contrario, con la intención de darle a cada persona los apoyos académicos que necesita. En algunas instituciones se cree erróneamente que tener una educación inclusiva significa modificar los perfiles de egreso. Y si fuese así, no estaríamos haciendo ningún avance, no estaríamos dando paso en nuestra sociedad. Los perfiles no se pueden modificar y es por eso la gran responsabilidad que tenemos al interior de las instituciones de, pese a la condición o a las situaciones en que experimenta, a veces hasta económicamente un estudiante, tiene que cumplir con un perfil porque se está entregando una certificación de un desempeño profesional que se le va a exigir posteriormente. Entonces aquí ya no se puede estar actuando con buenas voluntades, porque las buenas voluntades no le van a permitir finalmente a ese estudiante cumplir con un desempeño profesional. Entonces eso también ha costado muchísimo. Nosotros como Red Nacional hemos tenido encuentros donde nos hemos juntado a debatir estos asuntos, donde hemos compartido experiencias exitosas y las no exitosas también, porque de las malas experiencias o de los desencuentros que a veces se producen en algunas instituciones o carreras también se aprende. Y en ese sentido siento que cada vez estamos más alineados con la meta educativa que tiene la UNESCO para nosotros, para los sistemas educativos, y que debería ser cumplida en el 2030, una educación, el objetivo 4, que es el que nosotros nos mueve. Una educación, contar con una educación inclusiva, permanente, de calidad y por supuesto sustentable. Y hacia allá deberíamos apuntar. Está armándose una gran red de apoyo que va más allá de nuestro país y nosotros tenemos que alinearnos con eso. La unión hace la fuerza, así que mientras más trabajemos en red, mejor. Tenemos la convicción que necesitamos esto de que hay una esperanza en las nuevas generaciones que vengan con menos estructuras rígidas en su cabeza que les permitan entender que las adaptaciones que se pueden hacer dentro de la sala de clase no tienen por qué ser significativas. La tecnología nos está dando tremendos apoyos para todo tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué no abrirse a esa posibilidad? Sabemos que los estudiantes que están en las salas de clase no son los mismos que están desde hace 10 años atrás, no es comparable las metodologías que se estaban usando antiguamente con las que se requieren hoy día, que tienen que ser mucho más participativas, mucho más dinámicas. Por lo tanto, las instituciones también están haciendo buenas inversiones en capacitación docente, en el uso de nuevas tecnologías, en la implementación de las TICs, en enfoques metodológicos mucho más actualizados, dinámicos y que vayan en absoluta consonancia con el tipo de pensamiento que tiene la juventud de hoy. La forma de visualizar el mundo ya es distinta, no podemos dejarlo quieto en una pizarra cuando ustedes, los más jóvenes, tienen una capacidad que les permite actuar e interactuar multidimensionalmente, entonces hay que ir con los tiempos. Ha habido una gran resistencia en académicos al respecto. La mirada que se están teniendo las instituciones en el desarrollo de competencias facilita mucho más la educación inclusiva, pero existe una cierta incompatibilidad entre estos programas formativos que apuntan hacia el desarrollo de habilidades y las estrategias evaluativas que siguen siendo a veces las mismas. Entonces no existe una relación tan concordante, por eso que todavía no logramos ver lo positivo que es un enfoque basado en competencias como se ha resistido en muchas instituciones, que sería absolutamente coherente con un modelo de educación inclusiva. Pero a esto le tenemos que sumar no solamente prácticas o estrategias metodológicas, en didáctica, sino que también métodos evaluativos que sean consonantes con eso.
Creo que ahí está nuestra gran deuda en la educación superior y yo más que nada quisiera invitarlos a sumarse a lo que se está haciendo. Vivi les va a dar cuenta de lo que esta universidad ha venido avanzando en los últimos años. Nosotros que estamos presionando desde hace varios años ya notamos avances significativos en unas instituciones más que en otras, así que esto es una responsabilidad de todos, pero tenemos que tener la convicción de que va a ser posible, porque de eso se trata, de dialogar, y a lo mejor si es más fácil no hablar de inclusión y hablar de respeto hacia el otro, hagámoslo, porque esto es en definitiva mejorar las convivencias y las formas de desarrollarnos al interior de las instituciones educativas. Eso. Gracias, María Teresa. Ahora le voy a dar la palabra entonces a Viviana Castrillón Uribe. Ella es trabajadora social y encargada del programa PUCB Inclusiva. Buenas tardes. Primero felicitar a la Escuela de Derecho y en particular a la profesora Montesinos por esta iniciativa que nos tiene aquí compartiendo estos momentos, estos minutos y conversando sobre la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Creo que es un hito que se está marcando en esta universidad, así que nosotros felices de estar acá apoyando esta iniciativa. Bueno, como dueña de casa voy a contar lo que hemos estado haciendo a través del programa PUCB Inclusiva, que nace en el año 2015. Sin embargo, las primeras iniciativas son mucho más anteriores. Bueno, el programa PUCB Inclusiva tiene varias áreas. Creemos que estas áreas son importantes de abordar, que una, ¿no es cierto?, el área de sensibilización y de apoyo académico, el área docente, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente aplicar el diseño universal de aprendizaje, quiere decir que queremos capacitar a nuestros profesores para que estén preparados, ¿verdad?, para estas aulas más inclusivas. El área de información, es importante mantener un catastro actualizado de aquellos estudiantes en situación de discapacidad que se matriculan con nosotros. Y obviamente de sus características individuales, ¿verdad?, y de contexto. Luego, el área de participación estudiantil. Nosotros fomentamos la organización y participación de los estudiantes en situación de discapacidad. Creemos que es muy importante que ellos nos comenten y nos digan: esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que queremos. Otra área es de inclusión, de vinculación con el medio. Nosotros estamos insertos en una sociedad, por lo tanto necesitamos coordinarnos, relacionarnos, ¿verdad?, hacer un trabajo en equipo con organizaciones, universidades, colectivos que trabajan en inclusión educativa, porque desde esa perspectiva nosotros también tenemos un trabajo colaborativo y vamos aprendiendo de otros que tienen más experiencia en el área. El área de acceso universal, es importante promover la disminución de obstáculos, de accesibilidad física, pero también de acceso a la información. Bueno, como le decía, el programa PUCB Inclusiva nace en el año 2015, sin embargo en el año 2008 comenzamos nuestra alianza estratégica con el entonces FONAVIS, ahora CENAVIS, en ese tiempo era un fondo, ¿no es cierto?, que gracias a ese fondo partimos apoyando a estos 4 estudiantes en situación de discapacidad, que nosotros los veíamos transitar por la universidad, porque todos son estudiantes con discapacidad motora. Hasta que conocimos en un seminario, el FONADI, y obviamente empezamos a trabajar juntos y empieza un trabajo de verdad muy potente en beneficio de nuestros estudiantes. Aquí tenemos alumnos, ¿no es cierto?, que a través de estos proyectos, en nuestro primer proyecto FONADI, de 5 millones, creo que no alcanzo a leer bien la cifra. Se compraron notebooks, se compraron, hay una alumna aquí que estudiaba interpretación y traducción, traductores, etcétera. Cualquier elemento que facilitara su inserción en la vida universitaria. Este proyecto también del año 2009, nosotros empezamos a conocer un poco más de lo que era la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, y teníamos un estudiante de la Escuela de Informática que vino a una actividad al Rubén Castro,
y para ingresar a la rampa del lado izquierdo, donde dice antes, él no lo podía hacer de manera independiente, porque la rampa no cumplía la pendiente y por lo tanto esa silla de ruedas se le devolvía. Por lo tanto, este fue un estudiante que nos ayudó muchísimo a rehacer varias rampas, a realizar varias adecuaciones de espacio, porque nosotros no conocíamos, no sabíamos que habían ciertas normas para poder hacer una rampa que sea de verdad útil a una persona usuaria de silla de ruedas. Por lo tanto, hoy tenemos el antes y el después. Esa rampa hasta el día de hoy está, y es muy bien utilizado por nuestros estudiantes. También le dijimos, bueno, Juan Pablo, date una vuelta entonces por el edificio y ve si puedes traspasar desde el edificio Gimper al edificio Rubén Castro, y se dio cuenta que en el antes no cabía una silla de ruedas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía él cuando tenía que cambiar de sala de clase entre el Gimper y el Rubén Castro? Bajar por el ascensor, subir por el otro ascensor, llegar a la sala de clase. En cambio, cuando gracias al FONADI pudimos ampliar ese muro, instalar, él pudo pasar y ocupar menos tiempo. Él llegaba atrasado a la clase siguiente, él que bajaba, esperaba el ascensor, ¿te fijas? Entonces, y así hemos ido poco a poco. Aquí habían pendientes también entre el Rubén Castro y entre el Gimper y el Rubén Castro. Entonces se disminuyó la pendiente conforme a la norma para que esta silla transitara sin mayores dificultades. Y aquí es un detalle, y yo lo hice porque creo que sin el FONADI, luego FONADI, no habíamos podido hacer todo lo que se ha hecho en la universidad. Ahí tenemos muchos proyectos con mucha plata, y además el Ministerio de Educación, cuando en el año 2014 empieza a generar proyectos inclusivos en donde nosotros nos asociamos con otras universidades de la zona para solicitar recursos y hacer adecuaciones, capacitar a docentes, comprar sillas de ruedas, etc. Son más de 200 millones de pesos los que hemos ido adquiriendo a través de estos proyectos de concursos públicos en beneficio de nuestros estudiantes en situación de discapacidad. Aquí tenemos recursos adjudicados. Estos son recursos de apoyo al aprendizaje, ¿ya? Notebooks, sillas de rueda, calculadora, no sé, hay una serie de elementos que eran en base a lo que ellos necesitaban para poder insertarse adecuadamente en su curso, en su carrera. Ahí tenemos algunas fotos, ahí tenemos varias sillas de rueda, ahí tenemos a mano derecha está Natalia Escara, que es una alumna de interpretación y traducción, hoy titulada ya. Todos estos chicos ya están titulados, 3 ingenieros informáticos, un contador auditor, y ahí le estamos cambiando la silla manual por una silla eléctrica. Esta Lola, obviamente su discapacidad fue en aumento y por lo tanto ella terminó en una silla eléctrica porque ya sus extremidades superiores no tenían la capacidad ni la fuerza para manejar una silla manual. Y esto lo hicimos gracias al FONADI. En el año 2008 se crea la Red de Educación Superior Inclusiva a la que hacía alusión María Teresa, de la cual hoy ella es presidenta. Y esta red nació, fíjense, por una iniciativa de una universidad que ya no existe, que era la Universidad de Viña del Mar, la UCLA y la PUCB. Entonces en el año 2008 decidimos que había que unirse, había que trabajar en conjunto, hacer fuerza para generar estos proyectos y estos programas al interior de cada universidad. Y luego, ¿no es cierto?, se suman la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santa María, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de la UNAP, y el DEO. ¿Alguna se me queda fuera, no? ¿Alguien interesa? Sí, CFTV. El CFTV, un centro de formación técnica. Y nuestro socio estratégico, nuestra institución tan amada y tan querida, CENADIS, se creó y Teletón. Bueno, la RESI tiene una serie de actividades, ¿no es cierto?, como las reuniones que hacemos anualmente, mensualmente, en donde vamos retroalimentándonos de las actividades y la experiencia que cada universidad va adquiriendo con sus estudiantes, con sus proyectos. Estudiantes, aquí tenemos a nuestro alumno, yo lo puse ahí, estudiante de dissertación de discapacidad dice en seminario, él es Juan Pablo Cofré, él fue el estudiante que a nosotros nos motivó a presentar el primer proyecto. Él es en informático, con un magíster en informática con nota 7. Y bueno, y también tenemos los seminarios de la RESI anuales que se hacen con todas las universidades del país que están trabajando en inclusión. Aquí hay una serie de actividades, ¿no es cierto? Hay folletos, afiches de actividades que hemos hecho.
diferentes somos todos, fue el lema de un trabajo interinstitucional que hicimos con la Universidad Valparaíso, la Universidad Católica, la Universidad Viña del Mar y la Universidad Santo Tomás. La Santo Tomás. No era la Viña del Mar, era Santo Tomás. Luego seminarios y deportes inclusivos. Aquí fue un tenis inclusivo donde vino Cristian de Toni, que es un deportista paralímpico que juega tenis. Aquí está, en el año 2012, la universidad decide reunir a estos alumnos de la Universidad Católica del Paraíso, porque creíamos que era importante que ellos generaran sus propuestas, qué es lo que ellos necesitan, qué es mejor que escucharlos a ellos, y no que vengan desde nosotros. Y así fue que surge la agrupación Abriendo Puertas, que se reunía una vez al mes. Digo reunida porque ya estos alumnos son todos titulados, y ahora estamos reactivando la agrupación, porque creemos que es importante trabajar con ellos y para ellos. Ahí también están en el patio de la universidad, orgullosos con su pendón. También participan los pocos que quedan, 2 o 3, en transporte, en la bienvenida primer año. No sé si ustedes cuando ingresaron al primer año vieron el stand donde nosotros les contamos a los alumnos que van ingresando que existe este programa, que si hay alguno que no quiso decir, ¿no es cierto?, en el momento del catastro que yo tenía algún tipo de discapacidad, lo podía hacer ahí, y de hecho hay varios que lo hacen. Participan en ferias inclusivas, mostrando lo que hacemos con folletería y acogiendo también a estudiantes que en ese minuto requieran de alguna situación especial de apoyo. Nuestro rector apoya a la agrupación siempre, él está ahí, participa siempre, nos acompaña en algunas actividades. Esta fue una actividad que hicimos en la Intendencia, en donde estuvieron todas las universidades y todos los colectivos que trabajan en discapacidad, estuvo ahí junto a nosotros. También la agrupación le interesa estar en un stand en las bienvenidas de primer año. Ahí de la mano izquierda ven a una Lola que llega con sus papás, ¿no es cierto? Ella tiene una discapacidad en sus extremidades superiores, y para los papás fue súper gratificante saber que había una agrupación en la que su hija iba a ser bien acogida. Y fue súper potente eso, porque creemos que para los padres que están en la enseñanza básica media, muy encima de sus hijos, muy acompañándolos, los van a dejar a la casa, ¿no es cierto? Como que entren a la universidad es un tremendo desafío, no solo para los hijos, sino para los estudiantes, sino también para los padres. Entonces, el saber que va a haber un espacio donde su hijo se va a sentir un poco más protegido, es súper tranquilizador, ¿ya? Y bueno, y acá participamos, seguimos en la Feria Saludable todos los años. También creemos importante que nuestros funcionarios se capaciten en lengua de señas. CECASOC, nuestra directora acá, nos ha ofrecido varios cursos para funcionarios y también para estudiantes. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero ha sido de verdad un éxito. Es decir, cada vez que lanzamos propuestas convocatorias para curso de lengua de señas, las vacantes, o sea, la demanda supera la oferta, y es una necesidad también, porque hoy en día aquí es una buena herramienta. Actividades de sensibilización estudiantil, esta se llama Ponte en mi lugar, esta se realizó en el campus Curauma, viene a una hora que queremos hacer en la Casa Central en diciembre, en donde los alumnos pasan por un periodo de tiempo en una silla de ruedas, o con discapacidad o con su vista vendada, ¿no es cierto?, y con apoyo para sentir lo que es no poder caminar, ¿no es cierto?, y no poder ver. Es distinto cuando tú lo vives, lo experimentas y fue de verdad, y después estos chiquillos escribían qué es lo que había significado para ellos esta experiencia, y la verdad que los testimonios son muy, muy, muy potentes. Aquí también a los funcionarios también se le hizo curso de lengua seña y además actividades de sensibilización, que son los que están en permanente contacto con nuestros estudiantes cada vez que van a hacer una consulta. Son empleados, estos son funcionarios de biblioteca, de la dirección de procesos docentes, de la dirección de curricular, de desarrollo curricular, etcétera, donde ellos siempre tienen que ir a preguntar, los supervisores. Y este fue un último taller que hicimos en el año 2016 y es que
cada vez ha ido ingresando más estudiantes con TEA, trastorno del espectro autista, y consideramos súper necesario hacer un trabajo con los padres. Este taller lo hizo el psicólogo que está aquí, él es ciego, y dictó un taller para los padres todo el año 2016, y la verdad es que la evaluación que hicieron los papás fue impresionante. Primero porque ellos dicen que nunca en su vida, en los años que tienen sus hijos, 18 casi todos, ¿no?, entrando primer año, nunca habían compartido la experiencia de tener un estudiante, un hijo TEA, con otro padre. Darse cuenta que las mismas dificultades que tuvieron ellos, los temores, también los vivieron los otros papás. Y el compartir esa experiencia fue de verdad súper enriquecedora y tranquilizadora. Y bueno, y esto también se hizo con un proyecto FDI, un proyecto ministerial, que nos permitió hacer este taller con estos papás. También, para ir finalizando, las actividades que realizamos con la unidad académica cuando es solicitado, ¿no?, porque tampoco nosotros lo podemos imponer, se hace la consulta y si es que son aceptadas se hacen charlas por distintos tipos de discapacidad, fundamentalmente focalizado a la discapacidad que existe en esa unidad académica, orientación para las adecuaciones curriculares no significativas, o que no van a alterar el currículum, ¿no?, sino que son estrategias que en el fondo tienen que ver con una estrategia de enseñanza inclusiva, ¿ya? Ahí tenemos un gráfico con los estudiantes que tenemos con discapacidad acá. No sé si alguien por allá podría leer los números, yo no los veo. La visual es de 6, TEA de 19, psíquica que es 4, física que es 35, enfermedad crónica que es 2, disfenia que es 4, déficit atencional son 3 y auditiva 20. En total son alrededor de 92 estudiantes que hoy tenemos matriculados y que han declarado su discapacidad. Ahí tenemos folletería que nosotros vamos entregando a las distintas unidades académicas, tenemos el uso adecuado del lenguaje, que es muy importante. El lenguaje construye realidad, como decía bien Carlita, por lo tanto es muy importante saber comunicarnos en esta temática. Ahí se hicieron una folletería por tipo de discapacidad. No sé si ustedes ven los personajes que hay ahí. Los ideales, está Frida Kahlo, está Einstein, está el cantante negrito, no me acuerdo su nombre, pero Neil Armstrong, Ray Charles y Beethoven. Bueno, cada uno representa un tipo de discapacidad porque ellos tenían esa discapacidad. Por lo tanto, esto lo hizo una educadora diferencial que además es diseñadora gráfica. Y ella cuando me entrega esto me dice, Diana, ¿sabes? Me dice, yo quise utilizar estos personajes porque el mensaje es, tú puedes ser una gran persona, puedes llegar lejos. La discapacidad no te limita. Y es así, me piden límite. Y para terminar, ahora sí, educaciones, hemos tenido que ir adecuando rampas que se han hecho sin tener mucha, ¿no es cierto? No sabíamos en esa época que la rampa tenía. Entonces, es una rampa que está en Sausalito, la de la izquierda, y ahora, ¿no es cierto?, es doble rampa porque para poder, ¿no es cierto?, cumplir con la exigencia. Este anhelo tan deseado en el campus Sausalito, los dos edificios de 4 pisos que no tenían ascensor, y que una alumna de psicología que se trasladaba por una gorrita, todos los 5 años que estudió tuvo los compañeros que llevaban la gorrita mientras otros lo llevaban en anda. Bueno, ahora ella está, se tituló ya psicóloga. Estos 2 edificios tienen ascensor gracias al proyecto SENADE, que es el Fondo de Desarrollo Institucional del Minedu. Podemos decir que ya ese problema de accesibilidad fue superado. Lo mismo, habían alumnos que no podían acceder al aula media del Sausalito. Entonces, si había una silla de ruedas, no podía recibir o ir a ver un acto, a ver, no sé, cualquier evento que se realizaba. Bueno, entonces se hizo una rampa para que la persona pudiera acceder al aula media y entonces combina una escalera con una rampa. Y eso sería. Muchas gracias. Bien, quisiera agradecer entonces a las ponentes con sus interesantes, ¿no es cierto?,
posiciones y quisiera ceder la palabra. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario en relación con lo que se trata hoy día. Buenas tardes. A ver, tengo un hijo con discapacidad auditiva sordo profundo que estudia en el Bellas Artes de Viña del Mar. Está en segundo año. Y yo pedí a Senadis cuando terminó la educación superior ayudas técnicas. Y el Bellas Artes no entra con las ayudas técnicas. Entonces yo me siento acá, tengo un hijo con discapacidad, está estudiando y siento que no estoy aquí. No estoy presente acá. Mi hijo no está presente porque Bellas Artes no tiene ayudas técnicas. Entonces mi hijo está en el segundo año, está por la voluntad de los profes y ha sido difícil, pero no por eso ha dejado de decir no puedo. Nosotros como familia lo apoyamos, lo incentivamos porque es bueno en lo que hace. Y los profesores por ese motivo también lo apoyan porque es bueno en lo que hace, pero en estos momentos son 5 años que él eligió la maestría de pintura. No sabemos qué va a pasar para el otro año. ¿Por qué? Porque no tienen ayuda técnica y yo no sé a quién recurrir, porque dicen ahora, ay, pero tienen esto, tienen lo otro, pero veo que hay universidades, hay centros de formación técnica, como que tienen todas las garantías, pero mi hijo no tiene nada. Y tiene discapacidad auditiva, sordo profundo, quiere estudiar, le gusta estudiar, pero no tiene nada. Entonces, al final, ¿qué me ofrecen a mí para él? Ahora, en este momento y en el futuro, y en los años que le quedan. Esa es mi pregunta. Sí. Yo me recuerdo algo de usted y de la situación de su hijo. Nos acordamos que hicimos la consulta, yo me acuerdo súper bien, a propósito de las bases del concurso, ¿cierto? Porque son fondos concursables, ¿verdad? Y la situación puntual en ese minuto fue que el Bellas Artes nos había reconocido por Mineduc como una entidad de educación superior. Y esa era la gran piedra de tope. Y aún así me acuerdo que le sugerimos, mal no me recuerdo si es usted o otra persona, pero que postulara igual, ¿sí? Y que la admisibilidad, ¿cierto?, se revisara si es que se cumplía el requisito, ¿cierto?, y pudiera entrar, porque ahí hay una interpretación que tuvieron que hacer los abogados de Senadis, de hecho me recuerdo, a propósito de que las bases son súper fregadas en ese sentido, lo voy a decir con ese vocablo, ¿no? Y que indicaba claramente que tenían que ser entidades de educación superior reconocidas por Mineduc, ¿sí? Y me recuerdo que esa fue la gran piedra de tope, pero sin embargo eso no significa que su hijo no vaya a seguir estudiando, no, porque como usted bien lo señala, ¿cierto?, es bueno en lo que hace, además el Bellas Artes le ha permitido, ¿cierto?, desarrollarse como un estudiante que está realizando igual un estudio superior, son 5 años, ¿verdad? Igual, creo que tiene salida intermedia también, pero él optó, ¿cierto?, a los 5 años. Ahí mi sugerencia en este caso, a propósito del financiamiento para los años siguientes, ¿cierto?, es realizar la consulta respectiva al momento de que se lancen las bases, incluso en esta etapa, antes de que se lancen las bases, poder realizarlo. Pero ahí lo que necesitamos es conducto regular, ¿sí? Necesitamos que usted haga la consulta a través del sistema del CIAC, que es un sistema que después yo le puedo dar el link, ¿cierto?, le puedo mandar el correo, y ese estábamos obligados a responderlo por normativa, ¿sí? Y ahí usted hace la consulta, ¿cierto?, se deriva y el Senadis, ¿cierto?, a nivel de su departamento jurídico administrativo se tiene que pronunciar si es que esa entidad califica o no califica, pero hay que hacerlo ahora, antes de que salga la más, ¿sí? Claro, porque como decía aquí la señora María Teresa, de repente hay mamás que postulan a los hijos a carreras que los hijos no son capaces de realizarse. Cuando yo fui a la Santo Tomás y yo le dije a mi hijo, mira, esto hay, ¿qué te gusta de acá? Y él miraba la carrera y yo le decía, pero mira esa, pero como queriendo yo forzarlo a, mira, elija, ese te conviene, esta acá. No quiero nada de acá porque a mí me gusta el arte. Pero si el arte tampoco le daba como, bueno, no importa, le dijimos ya, estudia arte, pero no tiene opciones, o sea, de ayuda. Entonces, no podía obligarlo yo a una carrera de Santo Tomás porque tuviera todas las ayudas técnicas, si en el fondo no iba a hacerlo con la pasión que él siente por otra cosa. Si me permite, saber que yo agregaría, invitaría a los responsables, a las autoridades del Bellas
invitarte a que se sume a nosotros, o por último, como no es una institución reconocida por MIDEM, que nos permita asesorarlos al respecto. Estamos abiertos y lo hacemos con otras instituciones. Y a lo mejor entran en sintonía con lo que estamos haciendo y pueden ir generando sus propios mecanismos de postulación a fondos externos. Ese nadie no es la única opción. Existen otros fondos a los que podrían postular, pero esto no puede ser una iniciativa particular o propia tuya como apoderado, tiene que ser de la institución. Voy a dar la palabra a que me están pidiendo. María Sánchez de la Caja, soy la gobernadora provincial, quiero saludar y especialmente agradecer la instancia. Dos cosas. Una, como bien señalaba, el Servicio Nacional de Discapacidad, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Hay dos líneas abiertas, entonces la verdad es que, así como te señalaron, yo te invito a conversar con el Servicio de Desarrollo Social porque hay una línea que es de postulación abierta, que no exige que sea una institución reconocida por el Ministerio de Educación, sino que tiene que tener una personalidad pública propia, que en el caso es de Artes, y tal como señalan acá, tiene que agruparse. Entonces, yo te voy a dejar los datos para que tengan una audiencia, porque además no solamente está el Senado, hay fondos que tiene desarrollo social que aumentan. También, por ejemplo, acabamos de financiar un programa de la doctora Valeria Rojas en materia de neurología. Ella postuló como organización con madres de chicos con déficit atencional y hiperactividad, financiamos un video y ella justamente no era una institución reconocida por el Estado. Entonces, por eso digo que hay que forzar que el sistema público también acompañe las instituciones particulares. Que hay que dejar el paso. Perfecto. ¿Alguien quisiera hacer otra pregunta? Beatriz. Lo que pasa es que entiendo que este edificio, y la pregunta dije, no me acuerdo cuál era el nombre de usted, pero... Viviana. La pregunta ahora Viviana. Entiendo que este edificio sea patrimonial, pero no entiendo por qué no existen accesos más fáciles para las personas que se encuentran en silla de ruedas con muletas, porque si bien no es... Bueno, yo con mis compañeros no he visto ninguna silla de ruedas, pero sí han estado, por ejemplo, con la rotamano, qué sé yo, pero sí es un edificio bastante administrativo. Entonces me imagino que para los alumnos que son de demás carreras hacer trámites acá, que pueden estar en silla de ruedas como mismos, no tienen este acceso facilitado, y el único acceso que tienen, que es a veces nomás, no está siempre abierto, es el del gimnasio, que da a los basureros. Entonces quería saber cuál es el impedimento y, propiamente tal, y aparte el ascensor, porque sabemos acá, los que estudiamos acá, que el ascensor cuando quiere funciona todavía, y por qué no se ha mejorado en ese aspecto, puesto más, es cierto que es un edificio que es importante administrativamente, que están todas las oficinas acá, o la más importante. Bueno, es un temazo ese. Primero, bueno, es un edificio patrimonial, ¿no es cierto? Pero también, a ver, mira, yo la semana pasada estuve en un taller de un grupo de estudiantes que trataban de buscar una solución a la entrada de la casa central. Pero podrían poner una rampa y empezar a resulta que instalar una rampa, hay una serie de condiciones mínimas que esa rampa debe tener, de longitud, de altura, etcétera, que ese espacio no lo cumple. ¿Ya? Entonces, ya no sería intervenir en la escalera, sino echar abajo la pared, la otra, el piso, el otro piso. ¿Te fijas? Entonces, cuando efectivamente, realistamente no se puede hacer, hay que buscar alternativas. ¿Ya? Y efectivamente, yo entro muy seguido, porque estoy en la parte de atrás, estoy en Yungay. Entonces yo, para ahorrarme la entrada hasta acá, entro por ese espacio. Y de verdad que yo sueño, me imagino una entrada como la gente, decente, para nuestros estudiantes, que no son muchos, como tú dices, porque la verdad es que en la universidad hoy tenemos solo 2 estudiantes con discapacidad motora, o sea, que se movilizan en silla de ruedas. El resto son alumnos, hay muchos con discapacidad física, pero que no tienen que ver con su traslado. Ellos son autovalentes, tienen alguna que otra dificultad, pero también tenemos alumnos con discapacidad en sus extremidades superiores, que fíjate que son otras las dificultades que enfrentan. Entonces, pero sí, ellos el día que vengan tienen que tener un acceso que les permita, ¿no es cierto?, transitar libremente. Y eso, obviamente, nosotros estamos trabajando porque esto hay que sensibilizar a la comunidad, sensibilizar a las autoridades, eso es recurso, tenemos que postular a fondos para que nos permita hacer de verdad una alternativa de ingreso a la universidad, que además llegaría justo a la DPD, que es normalmente donde los chiquillos vienen, ¿no es cierto?, la dirección de procesos docentes,
Así es que, mira, yo creo que ese es un elemento y es un tema que lo tenemos ahí, que no lo hemos dejado, que está siempre en el... Necesita. Yo tengo una pregunta. Diga. Es que no sé si se entiende como discapacidad propiamente tal, pero ya que dijo que usted era como educadora diferencial, algo así, ¿qué pasa? No me gusta tanto por ejemplo, pero no tengo otra persona. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad, por ejemplo, en el área abstracta cognitiva del operacional concreto. Eso no es una discapacidad como motriz o como las que ustedes señalan. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo tuve problemas porque yo tengo problemas en la operacional concreto de realizar ejercicios que no son con el material físico presente. Y, por ejemplo, cuando tenía que hacer un ramo, tuve que hacerlo muchas veces no porque yo no entendiera, sino que necesitaba, por ejemplo, hacerlo a lápiz en vez de hacerlo mental para poder llegar al resultado. Y en general no me dejaban hacer el ramo así porque todos los alumnos tenían que hacerlo mental. Entonces, eso fue una solución que, a ver, ¿cómo decirlo? La opción que me daban era como un mes, tenía que pedir ahora como un mes para que me ayudaran como en esa área mental. Pero al final tuve que autogestionármelo sola, más allá del informe que me dieron, para que al final como que un profe me dijera, ¿sabes qué? Hagámoslo así, te voy a preguntar esto así, y al final pude pasar el ramo. Entonces lo sentí como súper injusto porque yo sí entendía la materia. ¿Cómo se soluciona eso en los alumnos que tienen problemas como diferenciales no discapacitados? Hay problemas como ese y otros más que tienen que ver con la metodología. Si nosotros ajustamos la metodología docente, es posible tener respuestas para esa diversidad que hay en el aula, y de eso tenemos que convencer a los académicos. ¿Ya? Se están haciendo permanentes capacitaciones, pero no ha sido posible llegar a la totalidad, y aunque tú llegues con capacitaciones a los docentes, no todos están dispuestos a cambiar sus prácticas. Que eso siento que fue voluntad del profe, pero a lo mejor si me hubiera tocado otro profesor, a lo mejor los otros años anteriores que cerramos, a ninguno se le ocurrió. Bueno, así eso está ocurriendo y hemos visto muchas barreras en ese sentido y reprobaciones de estudiantes que pasan por no haber hecho un ajuste en la práctica docente. Y eso, como les dije, es la barrera más fuerte que tenemos hoy en día. Las capacitaciones suban y siguen, especialmente lo que es el concepto y el enfoque del diseño universal del aprendizaje, que viene a ser una solución en estos momentos ideal. Pero hay mucha resistencia. Ustedes nos tienen que ayudar a demostrar que una práctica diferente puede tener un resultado similar, el esperado o uno mejor. Disculpito. Yo lo iba a decir antes, pero ahora que lo menciona la alumna, una cosa que yo he aprendido en estos años, que las barreras más difíciles de derribar son las barreras humanas. Una escalera, una leche abajo, pero por eso que las personas, los profesores, los compañeros, uno tiene que estar permanentemente en actividades de sensibilización, de ponerse en el lugar del otro, porque a lo mejor a nosotros nos ha tocado que han habido profesores que dicen, yo nunca, en mi familia, nunca vi nada, nunca me relacioné, hasta que me llegó este alumno a la clase. Entonces, claro, porque no estamos en contacto, entonces es muy difícil, pero no imposible. Yo quería preguntarle a Carla, ¿cuáles tú podrías expresar las causas que han llevado que han pasado 10 años desde que se ratificó la convención y aún así Chile está en un déficit tremendo en ajustarse a esta convención? Si son causas de falta de recursos, si son falta de políticas públicas, si son falta de educación, ¿cuáles serían como las principales causas de la crisis? La verdad es que es multicausal y créeme que nosotros nos cuestionamos permanentemente todos los días nuestras prácticas, nuestras culturas y también nuestras políticas, pero en ese sentido es multifactorial, o sea, es un tema de un avance que Chile como país, como Estado, somos bastante lentos en los procesos sociales, y esto no solamente tiene que ver con una estructura, con normativa, sino que también tiene que ver, viene acompañado de un proceso social asociado a esto. Y en eso vamos muy lentos, pero de verdad creemos que hemos ido avanzando lentamente, a paso un poco de caracol, pero vamos un poco avanzando y en todo ámbito, porque el ámbito de educación es uno solo, pero está el ámbito de inclusión laboral, está el ámbito de la participación social, que es muy importante, familiar, te fijas, entonces, de todo que cualquier ser humano, ¿cierto?, desarrolla en su vida cotidiana, ¿verdad?
Pero ahí yo creo que, insisto, es multifactorial. O sea, acá se necesita voluntades, no solamente del mundo político, sino que también cómo los planes y programas se ajustan a las realidades, pero para eso también tiene que haber un buen diseño. O sea, no quedarnos en la tecnocracia, sino que quedarnos en que las políticas públicas se construyan de abajo hacia arriba y no al revés. ¿Sí? A propósito de temas tan comunes como estas cosas que son más o menos de la casuística, de lo puntual, pero que de pronto hacen una lógica que va en cadena y que son muchas otras personas que tienen un nivel de afectación de una temática muy particular. Entonces, por eso es importante la participación y el diálogo social, la co-construcción, es decir, yo tengo una situación particular, pero me puedo asociar con otros que también tienen esa situación particular y juntos formamos un colectivo. Y ese colectivo evidentemente va a tener una voz que se va a escuchar mucho más fuerte que si yo hablo, ¿cierto?, de forma individual. Por lo tanto, nosotros siempre propendemos a eso, a poder generar que las propias personas con discapacidad, sus familias, los cuidadores de personas con discapacidad se asocien, se agrupen y participen y realicen estos temas también y los pongan sobre la mesa, porque de pronto, mira, el título de acá habla de la invisibilización de muchos temas, porque el colectivo de las personas en situación de discapacidad es uno más de muchos otros colectivos socialmente e históricamente excluidos, ¿sí? Por lo tanto, la organización, la participación y el diálogo social es clave. Dejar afuera al grupo que efectivamente está siendo vulnerado hoy día o que está vivenciando una situación no es un buen camino. Yo creo que siempre es co-construcción. Que si bien decía usted que eran 2 personas matriculadas que tenían situación de discapacidad móvil, no solo son ellos, también en la universidad participan personas de la tercera edad, profesores, padres nuestros, etc. La unidad de vinculación con el medio, que por ejemplo, lo digo porque hoy día mismo tuvimos que ayudar a subir a una persona. Íbamos en el ascensor, bueno, tuvimos que entrar por la entrada que da al basurero, como decía mi compañera. Llegamos al ascensor y íbamos con un profesor. El profesor logró subir al 4º piso con el ascensor, pero nosotros íbamos al otro 4º piso y a ese 4º piso no había, y de hecho tuvimos que subir una escalera caracol. Entonces, para esa persona, evidentemente se afecta su dignidad tener que cargarla. Eso también es algo de la casuística, como dice usted, pero es algo puntual que a él le afectó y son cosas que tienen que verse. Y quizás para el problema de la compañera, lo que nosotros deberíamos hacer también es establecer mecanismos de reclamación interno para no es necesario judicializarlo todo, pero si dentro de la universidad, dentro de la unidad académica se viera esto y dice, oiga, ¿sabe que este profesor no está dispuesto a ayudarme? O ¿sabe que este ramo no se está realizando de tal manera? Otro profesor va a tener mejor disposición y ya sea cambiar el ramo con otro profesor o tomar la prueba con otro profesor, cosas así que debiéramos nosotros trabajar internamente para poder solucionar los problemas que se nos vayan surgiendo día a día. Porque yo encuentro terrible que haya tenido que repetir el ramo por algo tan... Justamente a propósito de lo que dice usted, yo quisiera plantearle algo a los ponentes que quedan deuda, ¿no? A propósito de esta discusión que estamos teniendo, porque hemos hablado de la rampa, ¿no? A propósito de la discapacidad física, en fin, pero yo siempre he tenido... planteado el tema de la discapacidad o la situación de discapacidad intelectual, especialmente en una escuela como la nuestra, ¿no es cierto?, que por cierto, bueno, trabaja con el intelecto. Entonces, justamente a propósito de eso, ¿qué medidas ven ustedes en el fondo para poder incluir a los alumnos? Porque yo soy una convencida, se lo digo de verdad, que las personas en situación de discapacidad cognitiva sí pueden lograr, en el caso mío, sí pueden lograr ser abogados, pero requieren evidentemente mecanismos de apoyo, una cátedra especializada, como dices tú, una tutoría especializada, una motivación especializada. ¿Cómo ven ustedes en el fondo la inclusión en esta materia? Que me parece, debo decirlo, bueno, desde el punto de vista del derecho es así, pero desde el punto de vista, digamos, general del tratamiento de las personas en situación de discapacidad, creo que es una cuestión muy compleja, muy compleja. Es compleja y es una situación que debe verse también multidimensionalmente, pero sobre todo informal. En la medida que la población, la comunidad educativa está informada de la situación, es mucho más fácil recepcionar. Pero a propósito de lo que dice usted, María dice informada, pero justamente el problema que tenemos en esta materia es que justamente no tenemos información, porque como las personas son naturalmente discriminadas, lo ocultan. Claro. No es fácil que haya en esta materia, no es fácil. Entonces ahí tenemos una doble dificultad. Las estadísticas invisibilizan a los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, como están catalogados, y no se perciben hasta cuando empiezan a hacer crisis. Y ahí generalmente ya es muy tarde. Claro.
y ya generar mecanismos de apoyo en el fondo, de cercanía de los alumnos, oportuno y cercanía, que es lo que decía Viviana, ¿no es cierto?, a propósito de la posibilidad de pedir ayuda en estas materias. Mira, en general, es decir, lo que uno espera es que estos chicos pudieran solicitar el apoyo, y no lo van a hacer hasta que están con dificultades. Normalmente surge en ese minuto. Y claro, nosotros por ahí tenemos 19 estudiantes con el espectro del trastorno del espectro autista en distintas carreras, y ellos necesitan que el profesor conozca que este alumno, ¿no es cierto?, tiene cierta comportamiento, ciertas características, que no sé si el alumno, ¿no es cierto?, necesita dar una prueba. Estoy aquí en, por ejemplo, Derecho, ustedes son súper solemnes, qué sé yo, no sé. Puede ser que alguna de esas solemnidad a este alumno no vaya con su situación, ¿no? Estar muy sentado muy cerca del profesor, a lo mejor él prefiere estar de pie, y guardar cierta distancia para hacer el examen, qué sé yo. Entonces, esas son como las adecuaciones curriculares no significativas que le llamamos nosotros, y que no tienen que ver con el currículum, no tiene que ver con que le hago la prueba más fácil, sino la forma en que yo tomo ese examen, ¿te fijas? Y para eso yo tengo que saber que ese alumno tiene esa condición, y yo, profesor, me acercaré y le preguntaré, mira, ¿cómo crees tú que es mejor que yo te tome la prueba, tú sentado de pie, etcétera? No sé, y tantas otras cosas que solo él va a poder transmitir, solo él va a poder. Entonces, ahí es súper importante el que nuestros docentes empaticen con estos chiquillos, se acerquen, porque para ellos es muy difícil. Ellos, primero, su discapacidad radica, ¿no es cierto?, fundamentalmente en sus habilidades sociales, ¿no es cierto?, sociocomunicativas. Entonces generalmente están solos, no tienen amigos, no tienen un grupo referente donde pueda pedir ayuda, ¿no es cierto? Entonces la iniciativa tiene que partir desde nosotros, desde el profesor o desde los compañeros que saben que este chico, ¿no es cierto?, necesita, y obviamente ellos van adquiriendo más confianza con los profesores, con los compañeros, porque él no va a buscar amigos, ellos no van a buscar amigos. Digo él porque fundamentalmente el TEA se da en varones, son muy pocas las mujeres, ¿no? Así es que eso. Me gustaría preguntarle a usted también, me di cuenta que en la gráfica en la actualidad existen alumnos en situación de discapacidad cognitiva, intelectual. Y quiero preguntar si ellos asisten a clases regulares o son parte de algún programa, y lo pregunto porque otra universidad hace programas especiales para personas con discapacidad, pero yo siento que eso va totalmente en contra del modelo social, y eso es segregación, no es inclusión, porque imagínense que alguien llega un currículum y sale tal profesión, modalidad diferencial, nadie lo va a contratar. Entonces esa es mi pregunta: ¿esas personas asisten a clases regulares? Van a clases regulares, y lo que se hace es, la Dirección de Asuntos Estudiantiles cuenta con distintos profesionales de apoyo, como educadores diferenciales, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, que lo van acompañando en este proceso. Pero ellos participan de la clase con todos sus compañeros, pero, como te digo, necesitan de estos apoyos. Y a eso nos comprometemos nosotros como universidad. Bien, voy a preparar a usted. Quería felicitar a la organización primero que nada, y escuché atentamente cada una de las exposiciones. Pero quería irme un poco más a las competencias laborales de un puesto de trabajo, como hablaron del perfil de egreso. Y a mí lo que me preocupa es que hay instituciones de educación superior, obviamente, que no hay requisitos de entrada. Son inclusivas, puede entrar cualquiera. ¿Cómo se le da el soporte al alumno para decir si efectivamente en algún momento va a alcanzar el perfil de egreso o no? Porque hay que ser consciente y decirle, no todos pueden llegar a ser ciertos profesionales. Por ejemplo, yo soy constructor civil, pero creo que no hubiera podido ser abogado. No, por ningún motivo no tengo las aptitudes. Entonces, ¿qué se le dice a ese alumno que entra a un centro de formación técnica o un instituto que efectivamente por su discapacidad no puede? Me estoy colocando en casos extremos. ¿Tiene la institución para decirle, no, usted no puede, hoy con esta ley? Los coordinadores o jefes de carrera tienen que ir orientando, haciendo seguimiento de los procesos y orientar oportunamente, y no esperar hasta el último momento para decirle que no puede ingresar porque reprobó 3 veces en la práctica.
Generalmente las instancias de práctica profesional son el último momento donde se pueden evaluar las competencias de salida de una carrera. Por lo tanto, es obligación de quien está haciendo el seguimiento de los procesos formativos, alertar a tiempo, estar atento de eso, y junto con las unidades de inclusión, en muchos casos se debe reorientar hacia otra carrera. Pero eso es un proceso que ha costado entender, porque los profesores, aquí hablando bien sinceramente, los profesores de primer año, de segundo año, como ven temáticas generales y no tan orientadas a las especialidades, generalmente utilizan criterios más flexibles que no están ajustados al perfil de ingreso, algo que no debería ocurrir, pero ocurre, y por lo tanto pasan a tercer año o al último año de su formación y empiezan a enfrentarse a los problemas. Contra eso es lo que estamos tratando de realizar acciones, para que eso no ocurra, porque no es una situación que corresponda hacerla por derecho. Sí, porque todo lo que respecta a infraestructura, todos los proyectos de arquitectura hoy día existen una especialidad más, como agua potable, alcantarillado, electricidad, de accesibilidad a los recintos. Por lo tanto, por ley se tienen que cumplir. Y se le dieron también periodo a los establecimientos que son más antiguos a cumplir con esta ley. Por lo tanto, creo que se va a cumplir sí o sí. Este edificio, a lo mejor patrimonial, le va a costar un poquito más. Pero lo que me preocupa a mí es que la institución en una entrada no puede decir que no a ese alumno que quiere estudiar, no sé, prevención de riesgo. Y en el futuro no va a poder trabajar en prevención de riesgo. Eso es lo que me preocupa. Pero sabes que, complementario a lo que dice María Teresa, una de las claves para minimizar o aminorar eso tiene que ver con el puente, cómo es el tránsito de la enseñanza media, sea con el programa de integración escolar o no, a la educación superior. Creo que ahí es un desafío que nosotros como país tenemos que invertir ahí, o poner el foco o el énfasis ahí, a propósito de cómo hoy día los estudiantes están saliendo de la enseñanza media, tengan pie o no tengan pie. O sea, cada uno de nosotros a veces les costó poder identificar cuál era tu vocación, cuáles eran tus actitudes, ¿te fijas? Entonces, eso es con un estudiante con o sin discapacidad. A todos nos pasa, ¿te fijas? Pero por eso clave, creo, de los años que llevo trabajando en esto, tiene que ver con este puente que se hace en enseñanza media hacia la educación superior, para que evitar estas deserciones precoces, ¿cierto? O estas deserciones en primer tránsitos eternos. Claro, tránsitos eternos a evitar la educación superior. Y otro tema también tiene que ver con trabajar ya en la educación superior con los estudiantes que efectivamente ya tienen cierto perfil, todo el tema de las habilidades prelaborales, porque eso no está siendo abordado hoy día por la enseñanza superior. Y eso tiene que ver con habilidades más que nada blandas, que tiene que ver con habilidades un poco que después tú vas a desempeñar en tu puesto de trabajo, te fijas, cualquiera sea. Y eso también creo que es un desafío de las entidades de educación superior, de alguna manera, no sé si a través de qué estrategia, pero yo he visto que a través de iniciativas piloto lo han piloteado bastante bien, poder trabajar habilidades prelaborales de estudiantes de cuarto y quinto año, para prepararlos al mundo del trabajo. Bien, una última pregunta. ¿Usted que no había pedido la palabra? Sí, pero era un poco para hacer referencia a lo que usted había comentado, que lo tuyo apareció ahí en la diapositiva, como que no se le dio tanta importancia, que es el diseño universal de aprendizaje, que es fundamental. Yo soy educador diferencial de profesión y es un tema para nosotros, es el eje de nuestra profesión, y habría dado una respuesta adecuada a ella, al problema que tuvo. Entonces, siento que si bien la universidad tiene como una oficina encargada del tema inclusivo, que a lo mejor tiene apoyo con otros profesionales, sí es vital que los docentes de cualquier carrera tengan formación en esto, porque podrían decir, ok, tengo un alumno con X características, me parece extraño, algo le pasa, yo no solamente necesito ser empático con ese alumno, sino que tengo que saber dar la respuesta adecuada a ese estudiante, y para eso el docente se tiene que preparar. No solamente apoyarse con el equipo que está detrás en la universidad, sino que ellos mismos prepararse. Sí, fíjate que nosotros en el proyecto del 2016 de FDI justamente ofrecimos un DUA, un taller de DUA a nuestros profesores. Había mucha, porque primero se hizo una encuesta sobre la necesidad de capacitación y todos decían que sí, querían capacitación. Dijeron, bueno, el DUA, porque es la herramienta fundamental. Y claro, el tema, bueno, se lanzó la convocatoria y empiezan los problemas de horarios, que lamentablemente la asistencia fue muy baja, no para la cantidad de profesores que estaban interesados. Entonces,
pucha, qué pena, porque era una inversión, o sea, nosotros gastamos bastante lucas, perdón la palabra, pero porque era muy necesario, nosotros encontramos que era, pero no cumplió la expectativa que nosotros queríamos, que de verdad llegara más profesores. Pero efectivamente, yo cuando conocí el dúo, que no lo conocía, no sabía de qué se trataba, creo que es súper importante que los profesores lo manejen, es una herramienta súper potente, muy importante para este proceso que nosotros estamos. Así que coincido plenamente contigo. Bien, quiero reiterar entonces mis agradecimientos a las ponentes, ¿no es cierto? También la convocatoria a cada uno de ustedes por interesarse en definitiva en este tema. Está claro que el día de hoy hemos avanzado y en definitiva para eso estamos trabajando, ¿no? Quisiera yo dar un presente a las ponentes, en representación tienen alumnos de la Facultad de Derecho. En agradecimiento por esta participación. Voy a aprovechar inmediatamente de convocarlos también, aprovechando la instancia, para un próximo taller el día 13 de noviembre a propósito de las relaciones de familia y las personas en situación de discapacidad. Vamos a abordar desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista médico también, las relaciones de familia justamente de estas personas, así que están todos cordialmente invitados. Bien, gracias. Dicen que hay un cofre fuera y están todos invitados.